¿Qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Yo soy Aide Serrano y te saludo en esta semana del 17 de mayo que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5, pero también a través de la señal de CIPSE TV Cun y del sistema quintanarroense de comunicación social. También muchas gracias a quienes desde los medios de comunicación comparten Feminismos en corto, sin tanto rollo, Click Noticias, Verdades Quintana Roo, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún, Caribe Mexicano, Las Noticias del 10 con Ramón Aguilera, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total, Chetumal. Como sabes, Feminismos en corto, sin tanto rollo es un programa que te propone una reflexión crítica acerca de los roles de género, los estereotipos, que es el machismo, el feminismo, y también tenemos noticias del acontecer en este sentido y a este respecto. Por eso vamos a recordar en las efemérides feministas el Día Internacional de la Enfermería, que se celebra cada 12 de mayo. Esto es en conmemoración del nacimiento de una enfermera muy famosa que se llamó Florence Nightingale. Ella está considerada la madre de la enfermería moderna. También Gigi nos va a contar la historia de una mujer extraordinaria que se llamó María Lavalle Urbina. Ella fue senadora y la primera mujer en ejercer como presidenta del Senado en México. También te voy a contar sobre la sentencia histórica contra el agresor de Carmen Sánchez, quien era su esposo, y recibió 46 años de cárcel por atacarla con ácido. Esta es la primera sentencia en su tipo en contra de un agresor por violencia de género hacia una mujer en nuestro país. También conversé con las abogadas Viridiana Donadiu y Celia Martínez. Ellas nos van a explicar a qué tienen derecho las mujeres cuando deciden divorciarse en el caso de que se hayan dedicado al hogar, es decir, que hayan trabajado en su casa, pero por supuesto, como este trabajo no estaba reconocido, la ley ya avanzó y nos van a contar a qué tienen derecho. También te voy a compartir mi reflexión acerca de las madres buscadoras en México y cómo este 10 de mayo pues, se convirtió en un día de protesta y lucha porque ellas están buscando a sus hijas e hijos desaparecidos. Esto es Feminismos en corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Bueno, pues el Día Internacional de la Enfermería se celebra cada 12 de mayo en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale. Ella está considerada la madre de la enfermería moderna. Y bueno, la fecha pone en relieve la contribución que las enfermeras realizan al llegar a las personas que en muchos casos nunca ven a los profesionales de la salud, por ejemplo, en comunidades urbanas y rurales. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, y pertenecía a una familia adinerada. En 1837, es decir, a los 17 años, le dijo a su familia que se quería dedicar a la enfermería. A pesar de que su familia se opuso porque en ese entonces esta profesión estaba asociada con mujeres pues de una clase baja, económicamente baja, una clase trabajadora, pues ella no desistió de su propósito y logró convertirse en enfermera. Durante los siguientes años, tan segura estaba de su vocación y de su manera autodidacta que se convirtió en una experta visitando centros de salud en cada viaje que hacía. Ella fue una gran viajera, una costumbre pues de la época que en ese entonces del siglo XIX era que las mujeres viajaran y bueno, se instruyeran a través de los viajes. Ella se hizo conocida por su extraordinaria labor humanitaria y su cruzada por el avance de las medidas de salud pública en todo el mundo.
En 1860 creó la Escuela de Adiestramiento de Enfermeras en el Hospital Saint Thomas y comenzó a trabajar y escribir sobre diferentes reformas sanitarias. La reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja en 1883 y en 1907 el rey Eduardo VII le concedió la Orden del Mérito, primera vez que se le daba a una mujer. Ella falleció a los 90 años en el año de 1910 mientras dormía en su habitación. 2 años después de su muerte, el Consejo Internacional de Enfermeras estableció así el 12 de mayo como el Día Internacional de la Enfermería. Bueno, pues vamos a continuar y ahora vamos a escuchar la historia que nos trae Gigi de una mujer extraordinaria. Hola Felovers, ¿cómo están? Soy Gigi y hoy en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo les contaré la historia de María Lavalle Urbina. Que nadie más haya hecho algo no significa que tú no puedas lograrlo, sino que serás la primera persona en hacerlo. Cuando Matilde Montoya pasó sus exámenes para ser médico y Margarita Chorner para ser dentista, ambas se convirtieron en las primeras mexicanas en desempeñar esas profesiones. Y no fue hace mucho, si pensamos que eso ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX. Ay, perdona, es que pensaba en ellas porque hace unos momentos leía sobre su vida y me pareció muy interesante. Entra a mi oficina, toma asiento en una de las sillas que tengo frente al escritorio. ¿Te puedo ofrecer un vaso de agua? Yo nunca pensé que estaría aquí, en el Senado, y con un cargo tan importante, aunque tampoco es que haya llegado aquí por suerte. Los éxitos en la vida cuestan mucho trabajo, pero valen la pena. Nací en Campeche en los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz, así que te podrás imaginar que las cosas no fueron fáciles cuando yo era niña. Para nada, me tocó vivir, o al menos ver, parte de la Revolución Mexicana. Sí, es interesante vivir la historia de México y luego compartirla para que nunca muera. En aquel entonces se hablaba de la libertad, de los derechos humanos y de algo muy importante, el voto de la mujer. Nosotros merecíamos tener el derecho de poder escoger a nuestros gobernantes y también, ¿por qué no?, de ocupar cargos públicos en el país en el que vivimos. A través de toda la nación del norte, del sur, de este, oeste, se levantaron voces que exigieron ese derecho, la igualdad en las urnas. Hubo protestas, huelgas y marchas. A cada presidente que llevaba el poder se le pedía lo mismo, que la mujer pudiera votar. El 3 de julio de 1955 pudimos hacerlo por primera vez y salimos a las calles a ejercer ese derecho, que es de todas y todos los mexicanos. Yo me recibí como maestra normalista en 1927 y trabajé un tiempo como directora de escuela, pero de verdad quería ser abogada. Cuando me fui a inscribir en el Instituto Campechano, me vieron como si yo estuviera loca. Es que nunca se ha recibido una abogada, ni aquí ni en todo el estado, me dijeron. ¿Y eso qué significa? ¿Que no se puede? Respondí, no, sí se puede. Si termina la carrera, será abogada, aclararon ellos. Pues van a ver que sí, van a poder. Inscríbame de una vez. Concluí. Así en 1944 me convertí en la primera mujer abogada en todo Campeche. Y hasta hoy hay muchas que tienen esa profesión y la ejercen con mucho orgullo. No me rendí, quería cambiar a México, quería trabajar por mi país. Tenía tanta capacidad como cualquier otra persona. Yo no me lo podía creer, pero una forma de reconocer mi largo trayecto para llegar ahí. Así, el 1 de diciembre de 1965, me convertí en presidenta del Senado en México. ¿Crees que mi nombre aparezca en un libro como el de Matilde Montoya o Margarita Chorner? Imagínate cuántas cosas hay que puedas lograr y que nadie más haya hecho. En 1965, María Lavalle Urbina se convirtió en la primera mujer en ser presidenta del Senado en México. Además, fue directora del Registro Civil, directora de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Durante su impresionante carrera profesional recibió la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República y el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hoy su tumba se encuentra en la Rotonda de las Personas Ilustres.
Ya regresamos aquí a Feminismos en Corto sin tanto rollo y ahora te voy a contar de la sentencia histórica. Es histórica porque le dan 46 años de cárcel a este hombre que era el esposo de Carmen Sánchez. Él la atacó con ácido con la intención de desfigurarla. Y bueno, este fallo llega después de 9 años en que Carmen Sánchez estuvo luchando por obtener justicia. Efrén García Ramírez en ese entonces era esposo de Carmen Sánchez y hoy enfrenta estos 46 años y 8 meses de prisión por haberla atacado con ácido. La Fundación Carmen Sánchez celebró hace unos días esta condena contra Efraín García, quien le intentó asesinar, por supuesto, en el año 2014. Se logró 46 años, 8 meses, así lo celebró Carmen, así como su asesora jurídica, su familia, sus hijas, y aseguraron que nunca les digan que no vale la pena luchar. Así el Poder Judicial del Estado de México se convirtió en el primer órgano que emite una sentencia en todo el país y en América Latina en contra de una persona acusada de cometer este delito. Hasta hace unos años los ataques con ácido no eran considerados como delitos graves. Sin embargo, varias víctimas se unieron para visibilizarlos ante la sociedad y catalogarlos como tentativa de feminicidio. De acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez, que lidera la misma víctima, 94% de los ataques con ácido hacia mujeres en México están en la impunidad y el Estado de México es una de las 3 entidades federativas con mayor incidencia. Es algo que va a dejar un precedente. Esta sentencia en el país nos dio declaraciones. Carmen Sánchez dijo que hace un año conoció a otra víctima, María, que es sobreviviente de violencia química, que tiene 33 años sin obtener justicia. Además, bueno, pues hay que resarcir este daño a las víctimas. Por ello, Carmen Sánchez pidió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México que garantice el acceso al fondo de ayuda. Bueno, pues aseguraron también que el 94% de los casos de ataques con ácido hacia mujeres en México están en la impunidad y el Estado de México pues es el que está en el top 3. Ahora te voy a contar rápidamente cómo estuvo este ataque de Carmen Sánchez en el 2014. Bueno, él fue atacada por Efrén en esta zona del Estado de México llamada Iztapaluca, al oriente del Estado de México. Ella había ido a refugiarse con su familia para escapar de las agresiones de quien en ese momento era su esposo. Fíjate, ya le había clavado un desarmador en el vientre. Bueno, él, que entonces era su esposo, pues ejercía violencia constante en contra de Carmen y aunque ella lo había denunciado ante las autoridades de la Ciudad de México, pues nunca recibió protección. Ella cuenta que luego de refugiarse en la casa de su mamá lo dejaba entrar fácilmente porque era el padre de una niña. Entonces lo deja pasar y empiezan a discutir. Él le pedía que regresara con ella y que si no quería, pues seguramente era porque tenía otra persona. Entonces cuenta Carmen Sánchez que pronunció las palabras que ella nunca olvidará jamás. Pues si no vas a estar conmigo, nunca más vas a volver a estar con nadie. Entonces abrió una botella de refresco, ella creía que era eso, refresco, y se la arrojó a la cara. Cuenta que le empezó a arder, que las quemaduras no duelen, arden, era un ardor terrible y se empezó a dar cuenta cómo su cara y su cuello en segundos empezaron a crecer. Era un dolor terrible. Bueno, pues incluso llegó al hospital y no podían quitarle el ácido, que era ácido de batería mezclado con aceite de coche. Una situación terrible que enfrentaron en el hospital, que incluso con mangueras de presión querían quitárselo y no podían. Entonces Carmen Sánchez estuvo en el hospital 8 meses prácticamente sin ver a su familia, mucho menos a sus hijas. Dice que fue algo muy doloroso, así como un daño económico y de todo tipo terrible. En aquella etapa sus hijas pues tuvieron estados de ansiedad y les afectó emocionalmente terrible. Hasta el 2018, Carmen llevaba 53 cirugías solo para tratar de sanar en lo funcional. Aunque después vendrían las intervenciones estéticas, las marcas en su rostro quedarán por siempre. Vamos a ver ahora un video de la Fundación Carmen Sánchez, donde precisamente Carmen Sánchez explica la importancia de visibilizar este delito y de apoyar a las víctimas por ataques de ácido.
Los ataques con ácido no existen porque nadie los menciona. Y fue así como decidí nombrarlos. Han pasado 8 años desde que Efrén, con el que mantuve una relación cerca de 10 años, intentó asesinarme arrojándome ácido. En estos 8 años he tenido que llevar una lucha muy fuerte. Primero que nada, pues la carpeta de investigación estuvo perdida 4 años. Después, cuando se logra encontrar, se tardaron 7 años para ejecutar una orden de aprehensión en contra de Efrén. En el 2021 lo detienen, lo vinculan a proceso y el 12 de julio me dicen que él ha metido un amparo. Ahora, hace unos días se me informó que el amparo ya fue resuelto. Este amparo no le favoreció a él. Sin embargo, pues hay que esperar el tiempo que se requiere, ¿no? Es esperar que su abogado no vuelva a meter otro amparo o no haga ningún otro movimiento para que nosotros podamos continuar con la etapa intermedia de este proceso. No quiero que esto lo vayan como a romantizar, de que pues son mujeres fuertes, son mujeres guerreras, son mujeres que luchan. No, o sea, somos mujeres que no tenemos otra opción. Yo soy una mujer que no tiene otra opción más que salir adelante con esta cicatriz. O sea, para mí no fue nada fácil volverme a integrar a la sociedad. Yo tenía mucha confianza solo con compañeras mujeres, ¿no? El relacionarme con hombres fue muy doloroso para mí. La fundación ha sido un sueño, pero un sueño que llegó con esta desgracia, ¿no? Recuperar un poco de los sueños que tenía anteriormente fue mi carrera, ¿no? Ahora pues estoy terminando la universidad en la licenciatura de Derecho. Nosotras desde la fundación sí nombramos estos ataques como violencias feminicidas. El ácido te puede matar en ese momento y también pues nos deja daños, tanto psicológicos. Cada vez que entramos a las cirugías ponemos en riesgo nuestra vida. Para nosotras sí es muy importante que el ataque con ácido quede como un delito autónomo dentro de los códigos penales de cada uno de los estados y que tenga sus propios agravantes, ¿no? Similar al de feminicidio. Si las víctimas no movemos nosotras mismas nuestros casos, los casos ahí se quedan, como justo me pasó a mí durante esos 4 años, que no sabía cómo hacerle, que me sentía sola en toda esta lucha. Si las mujeres no denuncian es por miedo a que sus agresores están libres, por miedo a enfrentarse a toda pues esta lucha con las autoridades, ¿no? A enfrentarse a todas las críticas de la sociedad. Si no han detenido a los agresores porque se sabe quiénes son, es falta de voluntad política. Al no detenerlos, ellos automáticamente mandan un mensaje así a ellos, ¿no? Puedes quemar mujeres porque mira que acá nadie te juzga por eso, ¿no? O sea, o las penas son mínimas, como en el caso del único sentenciado que fue a 7 años. Pues a mí sí me da muchísimo gusto que nuestras voces se empiecen a escuchar y que yo sé que esto pues nos va a ayudar muchísimo a todas nosotras, ¿no? Tanto en el área legal como para que se sigan uniendo más personas que quieran ayudar a esta causa y pues para exigirles a los legisladores que legislen, pero que legislen bien, ¿no? Que ellos no pueden sacarse las iniciativas nada más así porque sí, sin antes consultarnos a nosotras. Para nosotras no es más importante que se regule la venta de ácido. Para nosotras es más importante que sean leyes que castiguen a los agresores con penas máximas de no repetición. Nosotras estamos
aún buscando alianzas, estamos gestionando en diferentes proyectos, tanto en psicología como en el área legal, ¿no? Necesitamos a abogadas, necesitamos también cirujanos, laboratorios. Si alguien conoce a otra mujer que también ha sufrido pues este tipo de violencia, que nos escriban a la página de la Fundación y pues nosotras las vamos a contactar, que estamos, así como estamos para recibir, también estamos para dar. Aquí en Feminismos en Corto sin tanto rollo a dos abogadas especialistas en derecho familiar, en derecho penal, civil, para resolver algunas de las dudas más importantes cuando las mujeres se divorcian, el divorcio. Y saludo con mucho gusto a Viridiana Donadiu. ¿Cómo estás, licenciada? Muchas gracias, Aide. Muy bien, gracias. Gracias a ti por estar aquí. Ay, se cortó Viridiana, perdón, ¿qué dijiste? Muchas gracias por tenernos aquí en tu programa. Encantada. Celia Martínez, abogada, ¿cómo estás? Buenas tardes, Aide, gracias por la invitación, estamos muy bien aquí aprovechando este espacio que tenemos contigo. Yo muy agradecida de tenerlas aquí y de que compartan su tiempo para que las mujeres que deciden divorciarse tengan un poco más de claridad acerca de este tema. Y es un tema muy amplio, pero yo les propuse a las abogadas si pudiéramos aclarar un poco qué sucede cuando una mujer que se ha dedicado al trabajo de ama de casa, de cuidados, al trabajo doméstico, decide divorciarse. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente estas mujeres, y desde luego la idea que tenemos en la sociedad, en nuestra cultura machista, es que esta ama de casa no trabaja. Es un trabajo no reconocido, el de los cuidados y el trabajo doméstico, y entonces muchas mujeres que son víctimas de varias violencias física, psicológica, también económica, pues dudan en separarse porque no tienen patrimonio, no tienen dinero ahorrado. Sin embargo, la ley ya ha reconocido esta deuda histórica con las mujeres y cuando se van a divorciar les beneficia. Sin embargo, creo que las mujeres en general no saben esto y pues también no tienen un abogado para pagar. Entonces, ¿por qué no comenzamos con a qué tienen derecho? Una mujer que se divorcia y que ha trabajado como ama de casa, ¿qué es lo que puede pelear en un divorcio? ¿Quién empieza? Empezaría yo. Mira, inicialmente este tema de las mujeres que se dedican al hogar es un tema que ha tenido avances a favor de las mujeres, porque anteriormente cuando tú te divorciabas no tenías derecho a una pensión compensatoria, pero en la actualidad la ley te establece que como ama de casa tienes derecho a una pensión compensatoria por el tiempo que te dedicas al hogar, porque la mujer se dedica al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar y tiene una carga que no es remunerada. Entonces, en la actualidad ya se puede pelear una pensión compensatoria. Con anterioridad, yo tramitaba divorcios hace 15 años y no era posible este tipo de pensión compensatoria. Ahora es un gran avance para las mujeres. Es importante que lo conozcan, que tienen derecho a una pensión al momento de divorciarse. Dependiendo, ahora vamos a entrar al tema, ¿qué tiene derecho? Si es un matrimonio que se constituyó con una sociedad legal, tienen derecho al 50 y al 50% de lo que se adquirió durante el matrimonio. Pero aunado a esto, también tienen derecho a la pensión compensatoria por el tiempo que estuvieron unidas en matrimonio y el tiempo que se dedicaron al hogar, y tienen derecho durante el trámite de divorcio mientras dure el trámite de divorcio, tienen derecho a una pensión alimenticia. Muchas mujeres no tienen la valentía de separarse porque dicen, ¿cómo me voy a mantener durante el tiempo que dure el divorcio? En este caso,
se les promueve al mismo momento en que se les hace el trámite de divorcio, se les promueve un juicio adjunto de pensión alimenticia. Ok. ¿Verdad? Entonces tenemos que tienen derecho a una pensión compensatoria. En segundo término, tienen derecho al 50% de los bienes adquiridos mientras duró el matrimonio. Y en tercer lugar, tienen derecho a una pensión alimenticia mientras se está realizando el trámite de divorcio. Ahora, abogada Viridiana, ¿de qué porcentaje estamos hablando cuando se trata de una pensión compensatoria? Me imagino que se decide, él o la juez decidirán de acuerdo a los ingresos del cónyuge que está laborando. ¿Nos puedes explicar esto, por favor? Sí, todo también depende de cuánto gane, porque acuérdate que esa pensión compensatoria la puede solicitar sea un hombre que se haya dedicado al trabajo doméstico o sea una mujer que también se haya dedicado al trabajo doméstico. Pueden solicitar máximo hasta el 20% de una pensión, pero también hay que recordar algo, que si por ejemplo fue un matrimonio mancomunado, pues obviamente que sería su pensión, como ya lo comentó Celia, más el 50% de los bienes. Pero si fue un matrimonio por bienes, tú no puedes el 50% de la parte que te toca de los bienes, a menos de que ya exista una escritura pública de que durante ese matrimonio se compraron bienes juntos. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, si firmaron un matrimonio por bienes separados, pero los bienes se compraron durante el matrimonio, ¿la mujer o el hombre puede reclamar el 50% de esos bienes, sí o no? De los que adquirieron escritura pública, sí. De los que adquirieron escritura pública, queda especificado 55%. ¿Verdad? Y cuando ustedes hacen énfasis en escritura pública, ¿por qué hacen ese énfasis? Porque ya... Adelante. Tú. Porque cuando es sociedad legal, todo lo que se adquiere, vehículos, propiedades, todo lo que no entra en escritura pública es 50 y 50. Si tú compras un vehículo, aunque el vehículo nada más esté a nombre del cónyuge varón, y si tú constituyes una empresa, una fuente de trabajo que únicamente esté a nombre del cónyuge varón, al momento de la liquidación de la sociedad legal es el 50, aunque no esté estipulado en una escritura pública. Y en este caso, cuando es sociedad de bienes separados, si únicamente entra, si adquirieron una propiedad que la constituyen en escritura pública, ahí el 50-50, pero si el cónyuge adquiere una propiedad de único y exclusivo dominio para él, estando bajo bienes separados, es solamente para él. Tiene que estipularse si lo va a compartir o no a ese respecto. Y en lo que refería a las pensiones, quisiera yo hacer una anotación aquí al respecto. Sí se puede obtener un 30-35% de incremento en monto de pensión, pero dependiendo el salario del acreedor alimentario. Ahora también, en la actualidad, los jueces son muy benéficos con nosotras las mujeres, porque con el solo hecho de que manifestemos bajo protesta de conducirnos con verdad que el salario de mi cónyuge asciende a tal monto, te fijan una pensión bajo pena de que si estás mintiendo puedes incurrir en una denuncia de carácter criminal, pero se basa en la buena fe ya el establecimiento de la pensión, porque muchos hombres ocultan, en este caso es un hecho de violencia doméstica, ocultan sus verdaderos ingresos. Muchos hombres no le dan a conocer a las mujeres cuánto es en realidad lo que ganan, y a este respecto la mujer establece: mi cónyuge gana tanto, no está bajo nómina, y les llegan a fijar montos de pensiones hasta un 30-35%. Sí, Viridiana, ¿querías agregar algo? No, ya lo comentó Celia, me ganó.
Muy bien, creo que va quedando muchísimo más claro con abogadas expertas como ustedes en el tema de divorcio. Ahora, creo que hay un factor que no siempre está muy claro y es el que tiene que ver con el retiro. Es decir, las mujeres, es la mayoría. Yo sé que también ya, o sea, por supuesto que la ley en este caso está hablando de personas que pueden ser hombres que también se dediquen a la labor doméstica y que la mujer trabaja. Hemos ido avanzando en ese sentido, sin embargo, no es una mayoría ni es en partes iguales. Siguen siendo las mujeres las que se dedican al trabajo del hogar, al trabajo de cuidados de las personas del hogar, y sin remuneración y sin el reconocimiento. ¿Qué pasa cuando se divorcian las mujeres y han estado en un matrimonio de décadas, se acercan al retiro y no tienen un peso para el retiro? ¿Pueden pedir algo también en el divorcio para el retiro? Pues en este caso sería la pensión compensatoria. Okay. La pensión compensatoria que tú vas a solicitar, y el juez te la estipula por determinado tiempo. Entonces sí, a ese respecto es la pensión compensatoria por el tiempo que tú duraste dedicada al hogar, que duraste dedicada a tus hijos, tiempo en el cual no tuviste oportunidad de cumplir tus metas personales como mujer, de estudiar, no tuviste oportunidad de hacer tus proyectos de vida por estar dedicada al hogar. Bien, ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes les darían a las mujeres en términos, por supuesto, legales, en términos también de cuáles son sus derechos antes de casarse? O sea, usted está muy enamorada, le cree todo, o está muy enamorado, le cree todo, pero ¿cuáles son las cosas que no podemos perder de vista a la hora de firmar el acta de matrimonio? ¿Qué les recomendarían ustedes a las mujeres? Pues de que primero platiquen con sus parejas, vean qué tipo de sociedad, porque al final de cuentas el matrimonio es un tipo de contrato. Aunque el matrimonio tiene todo este romanticismo, pero al final es un contrato donde dos personas se comprometen a. Entonces no tenerle miedo a lo mejor platicar con un abogado y que les explique cuáles son los tipos de sociedades, porque Celia no me dejará mentir, depende si ya tuviste hijos, si ya tienes bienes, es el tipo de divorcio, o las problemáticas también que hay dentro del matrimonio, son los tipos de divorcios que existen. Entonces, antes de comprometerse a firmar ese documento, que les expliquen a qué se están comprometiendo y a qué pasa cuando hay una sociedad civil legal o cuando hay una separación de bienes. Aquí es muy importante que les expliquen, porque después hay personas o hay mujeres que no saben ni siquiera cómo se casaron, pero también ya vemos casos donde hay parejas que ya hacen hasta contratos específicos de qué pasaría si hubiera un divorcio. Estos vemos que lo hacen, por ejemplo, gente de clase alta o gente que se dedican a medios de los espectáculos, que ellos ya establecen hasta qué cantidad les darían si hay una infidelidad, si hay un divorcio, cuál es la pensión. Son los menos, pero sí existen este tipo de contratos. Ahora, regularmente, igual generalizando, y como se nos ha educado también, las mujeres vamos al matrimonio con esta idea del amor romántico y no tomamos en consideración los bienes, el futuro económico, el futuro también de las hijas y de los hijos, y no tomamos en consideración nuestros derechos, no nos informamos sobre qué tipos de sociedades conyugales hay. Pero ¿qué les recomiendan ustedes a las mujeres para cuidarse? Además de tener una conversación sin miedo, porque está la otra idea o prejuicio, que las mujeres que hablan de dinero son mujeres interesadas, ¿no? Entonces, ay, no, yo como si te amo, entonces no voy a hablar de dinero, y a la hora del divorcio
nos quedamos con una mano adelante y otra detrás, sin dinero, o a lo largo de toda la sociedad conyugal, o siendo víctimas de violencia económica en varias modalidades. Ustedes están asesorando, imagínense que están asesorando a las mujeres que nos están viendo ahorita en el programa. Además de tener esta conversación, no tener miedo. ¿Qué deberían tener en cuenta las mujeres para cuidarse en caso de un divorcio? Bueno, yo hace ratito que decían de que le recomendaríamos a todas las mujeres que nos están escuchando, yo les recomendaría que tengan mucha atención al momento de elegir en primer lugar a su compañero de vida, porque a final de cuentas, cuando ya te casas y se da el proceso de divorcio, muchas mujeres dicen, no, el hombre del que me estoy divorciando no es el hombre con el que me casé. Aquí cuando una persona se divorcia, entran en juego muchas cuestiones, las cuestiones económicas, entonces sí es muy importante la elección de un compañero de vida. Es importante que las mujeres nos cuidemos y cuidemos cómo vamos a establecer el régimen matrimonial bajo el cual nos vamos a casar, si va a ser sociedad legal, si va a ser separación de bienes, y si va a ser sociedad legal, estar completamente involucrada tanto las que se dedican al hogar y al pendiente de los negocios de su marido, y al pendiente de qué se adquiere, y hablar, como lo dice mi compañera Viridiana, hablar prácticamente claro del tema de cómo se va a distribuir el dinero dentro del hogar. Las mujeres debemos de tomar ya un papel importante dentro de la administración de los bienes que se adquieren durante el matrimonio, porque a final de cuentas se va a construir un proyecto de vida con una persona, y tienes que ser bien consciente de que al momento de que ya no funcione esto, porque es un contrato, y con el transcurso de los años a muchas parejas se les acaba el amor, estar bien consciente de cómo se va a distribuir la masa o los bienes que se adquirieron durante el matrimonio. Entonces sí, que las mujeres tengan intervención en pues en este caso en la administración de los bienes que se adquieren durante el matrimonio. Una participación activa, no una participación pasiva como ha caracterizado muchos de los matrimonios, una participación pasiva de las mujeres, más activa. Licenciada Viridiana, ¿tú recomendarías que las mujeres realizaran, no importando su clase social, no importando el nivel de ingresos, recomendarías que realizaran un contrato como el que nos comentabas, que hacen artistas, por ejemplo? Mira, quiero hacer mucha énfasis, es que nosotros como abogadas no podemos decir qué es lo conveniente para tu vida, porque al final es un contrato que te vas a comprometer de por vida o cierto tiempo. Lo que nosotros te podemos aconsejar es qué es lo mejor como un traje a la medida, para tu situación en particular. Pero no podemos aconsejar qué tipo de contrato le conviene a cada mujer. Así como decir, todas cásense por sociedad legal, creo que eso no es ético. Pero lo que yo sí les podría decir a todas, y más allá de un contrato, porque esto pasa mucho, que cuando hay un matrimonio en división de bienes, por lo regular a veces las mujeres o los hombres, por la confianza, no nos fijamos, no leemos las escrituras públicas, y al momento de divorciarnos nos damos cuenta que el bien no es de los dos, sino nada más es de él, o es de él hasta con otra persona o con otra mujer. Entonces aquí lo importante es que, a pesar de que estemos casados, leamos todo lo que firmamos, sobre todo en estas escrituras públicas, o cuando adquirimos un coche, que si me casé por separación de bienes, sea 50 y 50. Porque aunque en la separación de bienes dice que cada quien lo suyo, pero hay una escritura pública donde dice que ese bien es de los dos, entonces nos estamos cuidando.
y también estamos cuidando a la otra parte porque somos equitativos. Así es. No, yo no preguntaba sobre una recomendación de un contrato en específico. Sin embargo, creo que en las sociedades como están estipuladas hasta ahorita, las tradicionales, no se señala qué ocurre en caso de una infidelidad, por ejemplo. No se señalan, o sí, no lo sé, pero me parece que cuando algunas personas han decidido hacer contratos específicos, también plantea una ruta mucho más clara de cuál será tu comportamiento en esa sociedad, en esa unión, en ese proyecto, en esa vida, ¿no? Si va a durar tanto tiempo, o sea, eso es importantísimo. Sin embargo, ustedes han dicho cosas esenciales, abogadas, que tienen que informarse las mujeres, que tienen que tomar un rol activo, un rol menos pasivo con relación a su futuro, a su bienestar. Estamos llegando ya al final de esta conversación con las abogadas Viridiana Donadiu y Celia Martínez, quienes vienen a comentar algunas recomendaciones sobre, pues, el mejor divorciarse o el mejor casarse. ¿Algo más que quisieran agregar? ¿Alguna recomendación extra? ¿Algo que crean que es importante que las mujeres y los hombres también sepan? Pues referente a lo del contrato que señalaste, pues sí sería importante que no quieren hacer un contrato, si se sienten a platicar qué pasaría si nos divorciamos. Y si están convencidos de que esa sería la mejor manera de solucionar, es decir, en un tema de custodia, que se quedara con X o con Y, más o menos cuál sería la pensión, qué pasaría si nos divorciamos, qué pasaría si yo te soy infiel, y todo eso lo quieren estipular en un contrato, es válido, se puede, pero como mujeres y como hombres no está padre quedarse calladas. Yo creo que nadie cuando se casa piensa que se va a divorciar, pero en muchas ocasiones pasa. Entonces no le tengamos miedo a platicar como ese revés de qué pasaría cuando ya no queremos estar juntos. Y si estamos convencidos que así lo vamos a resolver, pues lo estipulamos en un contrato. Claro, y también lo que decía la licenciada Celia es una frase que hemos escuchado recurrentemente, de me casé con una persona y me divorcié de otra. Pienso que eso es muy frecuente porque no se tuvo esa conversación previa acerca de los bienes, ¿no? Porque yo creo que si se tiene esta conversación antes, también te vas a dar cuenta de la clase de persona con la que te quieres casar a la hora de hablar de la lana. Si puedes decir, no, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, ahí podrás tener una perspectiva diferente. ¿Qué otra cosa crees importante que debamos dejar asentada, licenciada Celia? Bueno, yo creo que sí es importante que hablemos de dinero, que no tengamos miedo a hablar de dinero, porque como tú lo decías, se tacha de interesadas a las mujeres que hablan de dinero con sus parejas, pero al momento de iniciar una relación de noviazgo y al momento de iniciar una relación matrimonial, es importante que se hable de dinero porque se va a construir un proyecto de vida con una persona. Y es importante, este mensaje es para las mujeres, este mensaje es para todas las mujeres en especial, porque durante años se nos ha, o se les ha dejado una deuda histórica en materia de divorcios que las han dejado los hombres sin nada y ellas tienen que empezar de nuevo. Tienen que pelear ahora por lo que les corresponde y la ley ya legislaciones que permiten que las mujeres puedan tener una pensión compensatoria, que ya no estamos en la época que las mujeres se quedaban sin nada y empezaban desde cero con sus hijos, porque la mujer tiene la carga del cuidado de los niños y muchas veces cuando quedan en una situación de divorcio quedan completamente en la calle. Entonces es importante que las mujeres sepan que ya hay legislaciones que las protegen, que hay abogados que las pueden apoyar para que puedan ejercer sus derechos y que no se vayan de un divorcio sin nada, y que no se queden en una relación donde son infelices solamente por el dinero o porque no van a tener quien las mantenga. Ellas se tienen que ir con el porcentaje que les corresponde por ley, por el tiempo que construyeron una vida en pareja con una persona. Entonces este consejo es para todas las mujeres que
sepan y se informen que no van a quedar en la calle y que pueden salir de una relación en que son violentadas tanto emocional como económicamente. Entonces, eso es lo que queremos que en la actualidad lo sepan. Estupendo, muchísimas gracias por haber estado aquí, abogadas Viridiana Donadiu y Celia Martínez. ¿Quieren compartirnos sus redes sociales, algún número de contacto, si es que hubiera alguna mujer que estuviera escuchando y quisiera entrar en contacto con ustedes? Mira, yo en redes estoy como Viridiana Álvarez Donadiu y mi teléfono 3314 79 50. ¿Lo puedes repetir porque no se escuchó? Mira, en Facebook estoy como Viridiana Álvarez y mis redes sociales son Viridiana Álvarez y mi teléfono es 3314 79 51 41. Perfecto, licenciada Celia. Yo estoy en redes como Celia Martínez y mi teléfono es 317-100-2536 y yo estoy desde Jalisco. Estupendo. Desde el estado de Jalisco. Muy bien. Y ahora el Zoom y las tecnologías nos permiten estar muy cerca, aunque estemos geográficamente lejos. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, abogadas. Espero que pronto las podamos tener de nuevo aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, para ir pues acabando con muchos prejuicios, con muchos mitos, por ejemplo, con este de que las mujeres son mantenidas cuando están trabajando en el trabajo doméstico y al cuidado de las personas de la casa. Este trabajo no remunerado y no reconocido tiene un valor de 6.4 billones de pesos al año tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima. Madres buscadoras, no hay nada que festejar. Soy Aide Serrano y te comparto mi colaboración de esta semana para Luces del Siglo. Este 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Así se escuchó el clamor a lo largo de este día en México y varias partes del mundo en que celebran a las madres. Sin embargo, no todas pueden festejar. Las madres buscadoras viven lo indecible al no saber de sus hijas e hijos desaparecidos. Romana Rivera Ramírez ya estaba en duelo por el fallecimiento de su hijo varón cuando su única hija, Diana García Rivera, desapareció. Fue en Cancún, Quintana Roo, el 22 de febrero del 2020. Romana se convirtió así en una madre buscadora. La desesperación por dar con el paradero de su hija la llevó a fundar el colectivo Verdad, Memoria y Justicia. A partir de esta tragedia se dio cuenta de los cientos de madres que están buscando a sus familiares, no solo en Cancún, Quintana Roo, sino en todo México. Según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, tan solo en este año se tiene registro de 3.926 personas desaparecidas y no localizadas en México. Pero se sabe de una cifra negra que no llega a los datos del gobierno. Se habla de más de 100,000 personas desaparecidas en el país hasta la fecha. Las madres buscadoras realizan las tareas que no cumplen las fiscalías o las policías del país. Son ellas las que han efectuado en muchos casos investigaciones exitosas. Sin embargo, exponen su vida. Hace unos días, la madre buscadora Teresa Maguellal fue asesinada. Ella era integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir y buscaba a su hijo José Luis Apaseo, desaparecido en Guanajuato el 2020. La exigencia de justicia y de verdad sostiene a estas mujeres que con una enorme esperanza de encontrar a sus familiares con vida, realizan tareas de búsqueda desprotegidas cuando las autoridades debieran garantizar su protección y seguridad. Familias enteras se encuentran expuestas a la delincuencia organizada al realizar estas tareas. Las familias merecen protección y justicia, no la muerte o la desdicha de morir sin saber dónde está su ser amado. Así lo dijo el representante adjunto en México de la oficina en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, ante el asesinato de Teresa Maguellal. Este 10 de mayo, miles de madres buscadoras se manifestaron en varias partes del país para exigir justicia. En la Ciudad de México se realizó la 12ª marcha
de la Dignidad Nacional, Verdad y Justicia para las Víctimas de Desaparición Forzada. En Cancún, las madres buscadoras de Quintana Roo y artistas visuales se manifestaron en la Fiscalía y pintaron murales con los rostros de sus familiares desaparecidos. El colectivo Buscadoras por la Paz se manifestó en Hermosillo, Sonora. El colectivo Oaxaqueños hizo lo propio en ese estado, asimismo en Acapulco, Chiapas y Veracruz. En Coahuila, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos. No hay nada que festejar, estamos muertas en vida, y así lo declaró Rosa Isela Velasco Acosta, madre de Cristian Velasco, desaparecido en el 2021. Romana Rivera Ramírez señaló que la falta de empatía, tanto de la sociedad como de muchas personas del servicio público, es un factor que debe cambiar. Por eso pide la participación, el voluntariado de la gente para dar de su tiempo y apoyar las búsquedas de las madres, además de compartir las fichas de búsquedas. Y a las autoridades la exigencia de un interés mayor que supere el permanecer sentados esperando el oficio para tomar acción. Llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Espero que la hayas disfrutado. Y bueno, pues muchas gracias a Diego Ramírez en la edición de video, a Nestlé Silva, directora de Click Noticias, José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, Silvia Peraza, directora de QR Noticias, Rocío Santos, directora de Mujer Total, Ramón Aguilar Fernández, director de Pulso Sur, Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TV CUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 10 mujeres cada día, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.